Muy buenas a todos fricuarentones y soñadores de todas las edades. Vamos con un vídeo nuevo en el canal. Este vídeo es una consecuencia del reto también que me lanzó la semana pasada mi compañero Rubén de la tarde y sobre Metrópolis, en el cual me hizo hacer aquel ranking de los peores cómics que había leído, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esta ocasión, como tengo esa espinita clavada de haber hecho ese vídeo un poco hater, pues vamos a hacer lo contrario y voy a hacer el ranking de mis cómics favoritos. Ojo, no quiero decir que sean los mejores, sino los que a mí más me han gustado. También otra cosa, voy a devolver un reto. Esta vez no será Rubén porque ya se lo devolví en aquel vídeo. Se lo voy a lanzar a otro compañero del que luego hablaremos. Así que, sin más preámbulos, vamos ya con el vídeo. Soy Javi Campelle y esto es Friki a los 40 y tantos. Muy bien, pues como os decía, vamos a enumerar, digamos, mi ranking de cómics favoritos. Algunos los tengo aquí en formato físico debido a estas colecciones, otras que tengo por allí, y otros pues los tengo en formato digital. Por desgracia, son espinitas que tengo ahí que tengo que conseguir como sea, porque son joyas que necesito tenerlas ahí en mi estantería para acudir a ellas de vez en cuando. Que sí, que el tema digital está muy bien, pero el papel es lo que tiene. Así que vamos a empezar, y vamos a empezar en el puesto número 10 con Marvels, esta gran obra del dibujante Alex Ross, al que volveremos a ver en este ranking, también escrito por otro gran genio del cómic como es Kurt Busiek. Es un homenaje a la edad dorada del cómic de Marvel, sobre todo, ¿no? Cómo nos cuenta esos orígenes de todos los personajes que hemos ido conociendo a lo largo de los años en los cómics, pero aquí nos da un acercamiento desde un ciudadano de a pie, un fotógrafo de prensa que va recogiendo los momentos principales que hemos ido conociendo durante muchos años de cómic. Como os digo, una auténtica joya. Nos vamos con el siguiente, y el siguiente pues es un cómic que ya hemos tenido en este canal en formato de videocómic, o sea, lo íbamos narrando. Perdonad que ponga esto aquí porque si no me voy a amontonar con todos los cómics aquí juntos. Y nos referimos a Lobezno, el viejo Logan. Escrito por Mark Millar y dibujado por Steve McNiven. Bueno, ¿qué decir de este cómic? Pues una historia, digamos, un western crepuscular interpretado por Logan, en el que luego aprovecharon para ciertos aspectos de la película de Logan, valga la redundancia. Y aquí nos cuenta lo que ocurre en un futuro en el cual los villanos se han hecho con el control del mundo, gobiernan absolutamente todo, y Logan, que digamos que es ese hombre que está en tierra de nadie, lo que le va ocurriendo en el momento que tiene que atravesar ese país para realizar una misión incómoda. Como os digo, un cómic brutal, violento, un dibujo increíble y sobre todo Millar, que está completamente desatado en este guión, ¿no? Otro autor que también repetiremos más adelante. Bueno, pues nos vamos con el siguiente, y el siguiente no lo tenemos en formato físico, lo tengo en formato digital de momento, y estoy hablando de Kingdom Come. Aquí vuelve Alex Ross, esta vez con el guión de Mark Waid, y también es una historia que ocurre en el futuro, pero esta vez del universo DC. Nos volvemos también a otro paralelismo con Marvels. Está todo contado desde el punto de vista de un ciudadano de a pie, y nos cuenta cómo en este futuro en el que digamos que hay una decadencia de los superhéroes clásicos, Superman está retirado y nadie sabe dónde está, Batman también está retirado, etcétera, y todo cambia con la irrupción de una nueva generación de metahumanos que lo ponen todo patas arriba, ¿no? Al final es un pedazo de epopeya que incluye a todo el universo DC. Y la verdad que es una auténtica joya, tanto el dibujo como el guión, muy recomendable, y uno de los cómics que tiene un absoluto fanservice desde la primera hasta la última viñeta. Pasamos al siguiente.
Y en esta ocasión cambiamos el género y cambiamos también, digamos, las editoriales, ¿no? Aquí ya no hablamos de género superhéroes, sino que nos vamos a la ciencia ficción y a la fantasía, y hablamos de Saga. Pedazo de cómic también, todavía está, digamos que en funcionamiento, todavía sigue publicándose, escrito por Brian K. Vaughan y dibujado por Fiona Staples. Aquí nos encontramos con una historia que coge elementos de ciencia ficción, de fantasía. Vemos razas, digamos, que hemos visto siempre en la fantasía de toda la vida, con elementos de ciencia ficción, de space opera, y nos trae una historia de guerra civil entre razas, entre familias, etcétera, etcétera. Muy, muy, muy recomendable, de verdad, una de las grandes joyas de los últimos años. Continuamos y en este caso pues nos vamos otra vez al género de superhéroes y volvemos a Marvel. Y volvemos con otra gran joya, The Ultimates. Vuelve Mark Millar, en este caso apoyado por el dibujo de Brian Hitch. Y en este caso nos cuentan pues una puesta al día de los Vengadores, cómo serían a raíz de la línea Ultimate que creó Marvel, en el que quería crear cómics más actuales, más al día de hoy, con un tono más realista si cabe, si se puede, en este género. Nos traen esta versión de los Ultimates en el cual pues nos encontramos una historia también más dura, más violenta, más cruda, y con unos personajazos, o sea, ya empezando por el Nick Fury, que al final acabó cogiendo los rasgos de Samuel, bueno, en el dibujo ya tiene los rasgos de Samuel L. Jackson, y la traslación a la pantalla fue evidente, ¿no? Este Capitán América, que es mucho más extremo, digamos, por decir algo, es mucho más extremo y más radical, ¿no? Hay que decir que en este cómic usaron muchas ideas para lo que luego sería todo el universo Vengadores del UCM, ¿no? Bueno, pues después de esto, pues nos llega también otra gran joya pero en este caso de DC. Y nos vamos con un gran autor y dibujante y con una grandísima historia. Y hablamos de DC, The New Frontier, la nueva frontera. Escrito y dibujado por Darwyn Cooke, el tristemente desaparecido Darwyn Cooke. Aquí nos encontramos pues una historia que abarca desde lo más clásico de DC hasta lo actual, incorporando pues eso, los elementos típicos de los cómics de la Edad de Plata, pues yo que sé, personajes pues que prácticamente están casi desconocidos a día de hoy, pero que hace años eran una parte importante del mundo de DC, y aquí nos incluyen una historia también bastante oscura, bastante dura, pero que al final de lo que se trata es volver a recuperar ese tono superheroico. Y Darwyn Cooke con este dibujo así clásico y con esa historia lo consigue con creces, ¿no? Bueno, continuamos. Seguimos con DC y en este caso nos vamos con una historia de orígenes absolutamente increíble para mí. Yo creo que es el mejor cómic de origen que se ha escrito jamás. Escrito por Frank Miller y dibujado por Dave Mazzucchelli. Creo que ya sabéis a cuál me estoy refiriendo. Y sí, hablo de Batman Año 1. Lo que acabo de decir, me parece una historia de origen increíble. Como estos primeros meses en los que Bruce Wayne regresa a Gotham y empieza poco a poco a transformarse en lo que luego será Batman, ¿no? Con la introducción de otros personajes de los que también vamos viendo ese origen para ser lo que luego vemos en la serie regular de Batman, como es el caso del comisario Gordon, prácticamente el coprotagonista de esta historia, o también Selina Kyle, como vamos viendo esa transformación que acabará siendo Catwoman, ¿no? Tanto el dibujo como el guión, la verdad que Miller aquí era uno de estos cómics en los que estaba muy inspirado. De los que ya no estaba inspirado, ya lo tuvisteis en el vídeo anterior, o sea que, como os digo, esta es una de las grandes joyas por lo menos para mí, de la historia de los cómics. Continuamos. Y en este caso nos vamos con el señor Alan Moore. Aquí, bueno, está editado por DC, por Vértigo, prácticamente. Pero bueno, digamos que no es tampoco una historia de superhéroes, es una historia que hemos conocido bastante, porque aparte de este cómic, pues también tiene lo que es la adaptación a cine. Y hablamos de V de Vendetta, grandísima historia de Alan Moore dibujada por David Lloyd,
en la que nos cuenta pues también un futuro distópico con una Inglaterra, bueno, futuro distópico ahora ya digamos que sería casi un presente, ¿no? Pero en aquella época era el futuro. Con una Inglaterra dominada por un partido, digamos, de ideología bastante extrema, en el cual pues acaba estando controlado todo el país absolutamente, tomando elementos pues que habíamos visto en obras como 1984, etcétera, ¿no? Y aquí surge una especie de revolucionario que sube, que adopta esta apariencia, que se pone esta máscara de Guy Fawkes, el hombre que intentó hacer una revolución hace años, y bueno, pues él intenta recrear lo mismo en esta época, ¿no? Con la ayuda, pues eso, del personaje principal de la obra. La verdad que yo creo que este es uno de los mejores, bueno, considerado ya por la crítica y por la mayoría de los aficionados al cómic como uno de los grandes cómics de la historia. Bueno, el siguiente, pues vamos ya con mi personaje favorito, digamos, ¿no? Aquí he tenido mucha complicación porque me gustaría escoger, podría casi hacer una lista de mis cómics favoritos y meter casi pues 7 o 8 cómics de él, que ya estamos hablando de Superman. Pero para mí, bueno, podría hablar, pues yo que sé, de la muerte de Superman, podría hablar de qué le ocurrió al hombre del mañana, para el hombre que lo tenía todo, grandes obras además escritas por Alan Moore, pero al final me quedo pues con All Star Superman. ¿Por qué? Pues porque para mí lo que hace Grant Morrison en este tomo es increíble, o sea, coge la esencia de Superman, que sí, con sus cosas metafísicas y tal, como suele hacer Grant Morrison, le da un giro a todo, le da una vuelta de tuerca a muchas cosas, pero realmente lo que recoge es la esencia de Superman como el gran superhéroe que es. En lo que podríamos decir en esta historia, que podría denominarse, que creo que sí, que es un Elseworld, una historia en un mundo alternativo, pero que podría ser la última historia de Superman, y que a mí me parece increíble y con una belleza gráfica también por Frank Whiteley, aunque sí que hay ciertos, digamos, matices en el dibujo, sobre todo en el diseño del traje de Superman, pero por el resto estamos hablando de Superman al 1000%, o sea, esencia auténtica y pura del personaje. Y bueno, nos vamos con el número 1, y el número 1, pues si ya habéis visto algunos vídeos de este canal, ya más o menos sabéis que he hablado pues de su adaptación hace poco, hace relativamente poco, y para mí el número 1 está claro que es Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. ¿Por qué Watchmen? Pues porque creo que es la obra que lo cambió todo. O sea, gracias a esta obra el cómic pasó a ser para todos los públicos en toda su extensión, o sea, para lectores adultos. Evidentemente los que llevaban ya muchos años leyendo cómics habían cogido una edad y había que escribir historias para ellos, y eso es lo que hizo Alan Moore, y creó un universo increíble, un universo complejo, duro, frío, oscuro, pero con muchísimos matices, una obra que la puedes leer, digamos que las veces que haga falta, porque cada vez que la vuelvas a leer le vas a encontrar algún detalle nuevo, le vas a encontrar alguna clave, algún significado. Es tanto lo que encierra este volumen, tanto lo que encierra esta historia, que la verdad, yo creo que es el cómic que deberíamos leer todos, aunque no fuéramos aficionados al cómic. Incluso está catalogado como una de las mejores novelas escritas, o sea que no hablamos solo de lo que es una viñeta. Sí me gustaría, antes de acabar el ranking, y hacer una mención especial, ¿no? Estamos hablando de los cómics que más me han gustado, y por sensaciones me gustaría incluir uno que para mí fue, digamos, antes de leer Watchmen en los años 80, fue el primer cómic, digamos, para adultos que me abrió los ojos, que dije, buf, aquí se pueden hacer muchísimas cosas a partir de ahora con esta narrativa y con este tipo de historias, ¿no? Y estoy hablando de Camelot 3000, escrito por Mike Barr y dibujado, grandísimamente dibujado, por Brian Boland. O sea, estamos hablando de un cómic que adapta la mitología del rey Arturo en un entorno futurista, en el cual vuelve a aparecer una amenaza para el mundo, para Inglaterra, y vuelven a aparecer los caballeros de la tabla redonda, digamos que, bueno, sí, aparecen, son una especie de, aparecen sus espíritus y se reencarnan en personajes de la época, ¿no? Salvo el propio rey Arturo y salvo Merlín. Pero bueno, que es una historia que adapta todo eso en ese entorno futurista, pero está todo escrito de una forma tan dinámica, tan actual, tan nueva,
para aquella época estamos hablando, o sea, ojo, estamos hablando de hace 30 y pico años, pero claro, en los años 80 abrías ese tomo y te ponías a leer todo eso y te volaba la cabeza, y eso fue lo que hizo conmigo. O sea, yo creo que es el cómic que siempre recordaré. No lo pongo en el ranking, lo pongo aparte como mención especial, porque hay quien podrá decir, es que de calidad a día de hoy ese cómic ha perdido mucho, el tiempo no lo ha tratado bien. Pues para mí sigue siendo la misma joya que leí en aquella época, y sí que es cierto que es una de las, digamos, de mis objetos de deseo, el conseguir ese tomo para tenerlo en mi estantería. Y bueno, para acabar, sí que tengo que decir una cosa, que es que voy a lanzar un reto yo hoy. Como estamos hablando de cómic y voy a lanzárselo a un amigo y compañero de YouTube y de podcast que también le gusta mucho el cómic, pero que su canal está dedicado prácticamente al tema de los videojuegos o sea, lo que es el gameplay, pues le voy a mandar este reto a Scooby07. Como le gustan los dos mundos, pues le voy a decir algo muy simple. Quiero que me diga un ranking de sus 5 videojuegos favoritos basados en el mundo del cómic. O sea que más o menos se lo estoy poniendo facilito. Además no soy como el amigo Rubén, que voy en plan ahí, venga, que machaque. No. Esto que le dé amor a esas joyitas que él tenga ahí guardadas como videojuegos basados en cómic. Y bueno, y una vez hecho esto, pues ya terminamos, ya sabéis cómo funciona. Suscribíos. Darle a la campanita para que YouTube os avise cuando vayan llegando vídeos nuevos del canal, darle al like porque eso nos ayuda bastante al canal a salir adelante, y dejad algún comentario si queréis, pues lo que sea, una crítica, una pregunta, alguna duda, algún consejo, alguna sugerencia, lo que queráis. En fin, esto ha sido todo por hoy. Soy Javi Campelle y esto ha sido Friki a los 40 y tantos. Un friki saludo para todos. ¡Chao!